más demora al libro de los Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 16. Y hoy concluimos con esta serie donde estamos hablando del crecimiento y la madurez espiritual. La semana próxima vamos a estar dando apertura a nuestra campaña de oración y de intercesión previa a la campaña evangelística en diciembre. Así que están todos invitados al próximo domingo a tener un tiempo significativo de dedicación en oración. Dígame cuando esté en Efesios 4 del 1 al 16. ¿Están todos ahí conmigo? Dice de esta manera entonces la palabra de Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Repito el verso 13, a un varón perfecto a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oremos. Padre y Señor nuestro, rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos dirija en esta exposición. Ilumínanos, Señor, porque dependemos exclusivamente de ti y de tu gracia. Nos ponemos en tus manos para que seas tú ministrándonos a cada uno de nosotros. En el dulce y precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo, es que te rogamos estas cosas. Amén. Bien, mis amados hermanos, hemos titulado este mensaje El llamado de Dios al crecimiento. El autor de este pasaje definitivamente no es otro que el apóstol Pablo, quien redacta esta carta desde la prisión. Pues al leer el versículo 1 podemos darnos cuenta de que él se encuentra preso. No por ser un criminal, no por ser un delincuente, un estafador, un ladrón o algo por el estilo. Se encuentra preso por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Se encuentra preso por ser fiel a su Señor y su Salvador, mostrando así que es un hombre que no temía el padecer por causa de la misión que Dios le había asignado. Además de ello, el verso 1 nos muestra que desde la cárcel le está escribiendo a los creyentes fieles de la iglesia de Éfeso. Él dice, yo preso en el Señor os, ¿a quién? Os ruego, ¿a quién? A vosotros. Si usted va al capítulo 1, versículo 1, puede identificar con facilidad los destinatarios. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos,
y todo hermano que está conmigo, a la iglesia, leí Gálatas, de Galacia, pero en la de Efesios dice a los santos y fieles en Cristo Jesús. De tal manera que esto es un mensaje que va dirigido a creyentes, a personas comprometidas con su Señor, a personas que temen a Dios, a personas que están en una relación estrecha con el Padre a través del Hijo. Y si tú y yo gozamos de esta condición por haber puesto nuestra fe en Jesús, entonces las cosas que Pablo está por decir y enseñar es también palabra de Dios y el mensaje de Dios para tu vida y mi vida, de tal manera que debemos de tomar apuntes de lo que está por decir y tomarlo como si fuera para nosotros, como si fuéramos nosotros esta iglesia de Éfeso. Lo escrito específicamente en esta porción bíblica es un ruego de carácter apostólico. Dice ahí: yo pues preso en el Señor os ruego. Es una súplica dirigida a los creyentes por parte de aquel que es apóstol, no por mandato de hombre, como leímos en Gálatas, no por voluntad propia, no por autonombramiento, sino por la voluntad divina. Nosotros sabemos que yendo Pablo en persecución de los cristianos, el Señor lo intercepta en el camino y le dice: Pablo, yo soy aquel a quien tú persigues. Y ahí tenemos el llamamiento. Por otro lado, él mismo dice: yo soy apóstol. Por tanto, él es mensajero de Dios, él es vocero de Dios, él es enviado de Dios. Y al ser inspirado por el Espíritu Santo para poner por escrito un libro como el que tenemos por delante, nosotros no podemos hacer otra cosa que darle el tratamiento que lleva su mensaje, que es palabra de Dios. Y como tal debe de ser creída, aceptada y debe de ser vivida. Por tanto, este ruego que él le va a hacer a los Éfesos no puede caer en tierra, no puede caer en el vacío. Tiene que calar en lo más profundo de tu alma y de mi alma, porque es de carácter apostólico. Este escrito es también de connotación universal. O sea que el ruego que Pablo está por hacer compete a todos los creyentes. Pues en el versículo 1 del capítulo 1 leímos que la carta va dirigida a todos los santos y fieles que están en Cristo. Entonces este ruego es también a todos los santos y fieles. Y usted, como parte del cuerpo universal de Cristo, no queda excluido de ello. Por tanto, tiene que prestar especial atención. Tenemos que prestar especial atención. Lo que Pablo está por escribir compete a todo cristiano de todos los tiempos. Por eso, por estar plasmado en la Biblia, no podemos hacer caso omiso a ello. El ruego consiste en un llamado a andar con la dignidad propia de la vocación del llamado de Cristo, hecho a ellos. Y evidentemente está apuntando a la ética y al estilo de vida que debe caracterizar al pueblo de Dios. En el 1 había dicho santos y fieles, apartados para Dios, comprometidos con Dios. Y ahora va a trazar directrices con respecto a cuál es nuestro comportamiento. Esta exigencia que vamos a encontrar, este ruego que vamos a encontrar a partir de ahora, debe de motivarnos al autoexamen, a mirarnos a nosotros mismos y a evaluarnos a la luz de la Escritura, planteándonos la siguiente pregunta: ¿soy yo alguien que está andando con la dignidad propia de un hijo de Dios? Y esto es muy, pero que muy importante, porque la fe cristiana no consiste exclusivamente de el desarrollo de conceptos intelectuales, de conceptos teológicos, sino que va más allá e implica la puesta en práctica, la vivencia de las verdades reveladas en la Escritura. Por eso es que la Biblia dice que la fe sin obras es una fe muerta. Y también en el libro de los Efesios, en el capítulo 2, versículo 10, va a decir que Dios preparó una serie de obras para que nosotros anduviésemos en ellas.
sin descartar que también la Escritura enseña que no seamos oidores olvidadizos de lo que dice la palabra, sino hacedores de la palabra, de tal manera que nuestra ética, nuestra conducta tiene que ser conforme a la Escritura. Y a medida que voy viendo el modelo revelado de la Escritura y voy alineando mi vida con la voluntad de Dios, viviendo lo que enseña la Escritura, pues inevitablemente voy a empezar a entrar en un proceso de crecimiento espiritual y de madurez espiritual. Pero si esto lo hacemos cada uno de nosotros, definitivamente entonces como iglesia seremos una congregación que está en continuo crecimiento espiritual y una congregación madura, una congregación que honra a su Señor y Salvador personal. Ahora, vaya conmigo al versículo número 2 de esta porción. Después que el Señor dice, Pablo dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, empieza a decir, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. En el versículo 2, Pablo describe la manera digna de andar en la vocación del llamado que se han hecho a los creyentes. Si usted se da cuenta, esto no es el criterio personal del apóstol, porque él habla de parte de Dios. Tampoco estos criterios emanan del consenso o la definición de líderes religiosos, ni siquiera de la iglesia. La ética y los principios de vida de una congregación, la ética y los principios de vida de los creyentes emanan de la revelación divina, emanan de la Escritura. O sea que es la Escritura la que define cómo es la forma de andar con dignidad ante los ojos de Dios. Es la Escritura la que define cómo debe de ser el carácter del cristiano, cómo debe vivir el cristiano, cómo debe de actuar el cristiano, cómo debe de conducirse el cristiano. Y al identificarlo, evaluarse a sí mismo y comenzar a trabajar en su vida personal para alcanzar o perfeccionar estas cosas. Bien, la primera característica que nosotros encontramos aquí es la humildad. Él dice que andéis de la manera digna, propia de la vocación del llamado, y acto seguido en el verso 2 dice, con toda humildad, con toda humildad. La palabra humildad significa sencillez, significa modestia. La humildad es también uno de los frutos del Espíritu Santo. Y cuando vamos al resto de la Escritura, podemos encontrar un consenso en ella de que ciertamente esta característica tiene que estar presente en cada uno de los hijos de Dios. De hecho, Pablo aquí les está escribiendo a los Éfesos desde la prisión, pero en el pasado Pablo ya había estado entre los creyentes de Éfeso, había visitado Éfeso y estando con ellos había dado esta enseñanza. Por tanto, en Efesios lo que está es recordando lo que ya se les había dicho anteriormente. Y es que la humildad, el enseñar humildad al pueblo de Dios, es parte de la doctrina universal de la iglesia. Si va a Hechos capítulo 20, en el verso 19, Pablo le dice, sirviendo al Señor con toda humildad. Vamos a leer desde el 17. Enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, o sea, a los pastores. Y cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros. Si usted se da cuenta, va a hablar de comportamiento todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Entonces, la humildad tiene que ser parte del comportamiento del hombre de Dios, del siervo de Dios, del hijo de Dios. Esa modestia tiene que caracterizarnos a cada uno de nosotros. Por su parte, cuando él escribe a los filipenses, en el capítulo 2 de su epístola,
en el versículo número 3, Pablo le dice a estos creyentes: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, enseñando así que cuando nosotros como creyentes ponemos en práctica los dones espirituales que Dios nos ha dado ministrando en la iglesia del Señor, la ejecución de dichos dones y de dichos ministerios tiene que ser con humildad, con sencillez, con modestia. Esto pone a un lado la arrogancia, esto pone a un lado la soberbia, esto pone a un lado el egocentrismo, esto pone a un lado todo aquello que no contribuye a que el nombre de Jesucristo sea honrado y glorificado. Entonces, mis amados hermanos, debemos de aprender a identificar aquellas cosas que son enemigos de la humildad y que no contribuyen a la humildad. Los espíritus de soberbia, de altivez. ¿Cuántas veces queremos hacer las cosas para ser reconocidos y alabados por los demás? O causamos contenciones por el mero hecho de que entramos en condiciones de reclamo cuando lo que yo hago no es reconocido, y evidentemente esto afecta a la comunión y afecta a tu vida misma. Entonces, el cristiano tiene que crecer en áreas como esta en su vida personal. Cuando Pablo le escribe a los colosenses, da una lección muy parecida. En el capítulo 3, en el versículo 12, él le dice: vestidos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. La humildad forma parte del atuendo del cristiano. Debe de ser parte de tu revestimiento, de la realidad de lo que somos llamados a ser en Cristo. Y esto, por supuesto, no puede pasar por alto. Por otro lado, también la Biblia nos manda a que andemos con toda mansedumbre. Regresando al capítulo 4 de Efesios, verso número 2, dice: con toda humildad y mansedumbre. La palabra mansedumbre puede ser traducida, o también significa en el texto original amabilidad, o sea, con toda amabilidad. Y siendo que aquí solo se están dando características, veamos cómo en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en su consejo a este joven pastor que estaba probablemente en un estado de depresión, porque algunos le estaban menospreciando por ser muy joven, quizás estaba siendo expuesto a la crítica por parte de algunos de que era alguien que no tenía mucha experiencia. Y en el capítulo 2 de 2 Timoteo, verso 25, dice que con mansedumbre, le dice Pablo, corrijas a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Evidentemente en la iglesia ya habían lobos rapaces enseñando doctrinas equivocadas, doctrinas que había que confrontar, errores que habían que quitar. Y es que en el quehacer pastoral no solo viene acompañado de la predicación de la palabra, parte de la visión pastoral implica corregir errores, confrontar a personas en estado de pecado, encauzar a la persona en Cristo. Y esto no son tareas agradables, son tareas un poco complicadas, pero que hay que hacer y deben de estar acompañadas por la mansedumbre, que es fruto del Espíritu Santo y ha de hacerse con amabilidad. Y esto debe prepararnos espiritualmente también a nosotros. Esto debe de llevarnos al entendimiento, amados hermanos, que es responsabilidad del pastor corregir, exhortar y amonestar cuando las cosas no se están haciendo como Dios manda, cuando las cosas no están ocurriendo conforme a la Escritura. Y uno tiene que aprender a asimilar esto, porque a veces el pastor juega su rol, cumple su rol como maestro, como supervisor de la iglesia, como administrador de la iglesia,
y la tendencia natural es al enojo o a la molestia porque el pastor me dijo, porque el pastor corrigió, porque el pastor exhortó, porque el pastor amonestó o porque el pastor predicó de determinado tema. Mire, déjeme decirle algo. El pastor lo debe de ser con amabilidad y el pastor no puede callar lo que Dios le ha mandado a decir. Y no puede pasar por alto lo que está equivocado porque el pastor dará cuentas a Dios de su ministerio y de las cosas que tolera o no. ¿Recuerda usted la iglesia del Apocalipsis? Una de las cosas que se le señala a una de las iglesias de Apocalipsis, ¿cuál es? Tienes entre ti a aquellos que son nicolaitas. Y en otro caso, tienes entre ti a esa mujer, Bexabel, que enseña a los santos a fornicar y censura la tolerancia. Con mansedumbre el pastor es llamado a corregir todo lo que está mal. Y entiéndase por todo lo que está mal, no solamente robo, asesinato, fornicación, adulterio, porque casi siempre encerramos todos los males en esto. No, también hay que corregir malas actitudes, malos pensamientos, hay que corregir las negatividades, la incredulidad y un sinnúmero de mal que no permite que el creyente crezca, madure y viva para la gloria de Dios, que no permite el avance, el progreso de la obra de Cristo. Por otro lado, también encontramos que Pablo describe la manera digna de andar en la vocación con que fuimos llamados, y es con toda disposición y esfuerzo posible por soportar con toda paciencia, en amor y de manera mutua a todos los santos y fieles. Mire cómo él también dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. En amor. ¿Por qué soportarse? Primero, porque todos somos imperfectos. Segundo, porque todos estamos en proceso de crecimiento. Tercero, porque todos somos hijos de Dios y tenemos muchas cosas en común. Cuarto, porque en cada uno de nosotros Dios ha comenzado una obra que está todavía perfeccionando. ¿Por qué debe de hacerse en amor? Bueno, porque el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita con nada. El amor cubre multitud de faltas. Y solo cuando uno está arrojado en este fruto del Espíritu es que va a poder quedar capacitado para soportar al otro con sus puntos buenos y sus puntos negativos. Soportar no significa tolerar pecado. Soportar no significa consentir en lo que está mal hecho. Soportar significa ayudarle a crecer, a madurar, a ser parte del cuerpo de Cristo, y para eso existen los recursos de la exhortación, la amonestación y la corrección. Soportar no es deshacerse de porque simplemente piensa distinto a mí o actúa distinto a mí. Y hay un detalle en el cual aquí debemos de crecer cada uno de nosotros. Este soportarse en amor es para todos los creyentes. Y digo esto porque a veces somos muy dados a pretender de que todo el mundo me soporte, pero poco entregados a soportar a otros. Entonces, entiende que así como te soportamos a ti, tú también tienes que aprender a soportar en amor a tu hermano en la fe. Todo esto va cooperando para que el pueblo de Dios viva en unidad. Todo esto va cooperando para que el pueblo de Dios aprenda a superar asperezas. Todo esto va cooperando para que el pueblo de Dios madure, para que el pueblo de Dios tenga el carácter de Cristo y la mente de Cristo y ande como es digno de la vocación con que fue llamado, tal y como vimos. Ahora, a la luz del versículo número 3, también vemos que el andar del cristiano debe ser con toda disposición de hacer el mayor esfuerzo en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tiene que ser alguien que fomenta la unidad. Tiene que ser instrumento de reconciliación. Tiene que ser instrumento de paz
en el cuerpo de Cristo. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por eso, bajo ningún concepto, un cristiano maduro, un cristiano sensato, un cristiano que se conduce con dignidad ante los ojos de Dios, nunca se presta para acciones divisorias. Eso es muy impropio de un cristiano. De hecho, prestarse para acciones divisorias o tomar acciones facilistas de escapar cuando hay crisis o dificultades que enfrentar al interior de la congregación es cosa de cobardes. Es cosa de poca espiritualidad. Porque si cada creyente se enfoca en las cosas que tienen en común, en el amor al prójimo, en el amor a Dios y en el amor a su hermano en la fe, sabemos que aunque tengamos diferencias en algún punto o desacuerdos en otro, con la asistencia del Espíritu Santo, con la gracia de Dios, el entendimiento puede ser posible y la convivencia en paz. En un momento dado en la iglesia del Nuevo Testamento encontramos que Pedro estaba sentado con los gentiles y comiendo muy bien con ellos, y cuando llegaron los que venían de Jerusalén, que eran judaizantes, ¿qué hace Pedro? Se aparta y ya no comía con ellos, y dice la Biblia que cayó en una hipocresía. ¿Y qué hace Pablo? Lo reprende delante de todo el mundo. Y tuvieron una discusión no muy pequeña, pero lo que yo no veo en la Biblia es a Pablo diciéndole a Pedro, no me hables más, no quiero saber de ti, coge tú tu camino, se acabó la cosa entre tú y yo. Porque la gente de Dios no hace eso. Lo que vemos es tratar el asunto a la luz de la Escritura y buscar reconciliación y paz a la luz de la Escritura. Eso es lo que edifica el cuerpo de Cristo. Eso es lo que hace estar alineado con la voluntad de Cristo. ¿Acaso no oró él al Padre, Señor, que tu pueblo sea uno así como tú y yo somos uno? Por eso, como parte de la ética del cristiano, de la dignidad de un creyente, debe de estar este principio bíblico. No me voy a prestar nunca para atraer división al cuerpo de Cristo. Voy a ser siempre un instrumento de reconciliación y de paz. Yo entiendo que cuando se trata ya de herejías, ahí hay que guardar ¿qué? Distancia. Pero para eso existen procesos de disciplina y de excomunión, que es otra cosa. Pero estoy hablando cuando se vive en la dignidad propia de un pueblo de Dios como hijos de Dios. Ahora, lea conmigo el versículo 3 al 6. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo declara en este versículo el para qué Cristo como cabeza de la iglesia constituyó según este versículo, ¿por qué Pablo le ruega a los santos y fieles que sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu? O sea, en poner su mayor esfuerzo en esto. El mismo verso 3 nos da la respuesta: a causa de las cosas que los cristianos tienen en común. ¿Y cuáles son las cosas que tenemos en común? El cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo, nuestra esperanza. No hay dos cielos. No hay un cielo para la Iglesia Bautista Verdad y Vida, y no hay un cielo para la Iglesia Hay Vida en Jesús. No hay cielos particulares, el cielo es uno, la esperanza es una. Y cuando Cristo regrese, regresa por los santos, independientemente de la congregación en la cual la persona se ha estado congregando, valga la redundancia.
El Señor que salva es uno. La fe es una, el bautismo es uno. El Dios y Padre que tiene en común con todos también es uno. Y cuando venga en tu corazón deseos de pelear y de dividir, etcétera, ten siempre en cuenta que son más las cosas que nos unen que las que nos dividen. Y uno tiene que aprender a crecer en su carácter y en su temperamento en estas áreas. Y aprender a identificar cómo es Él en realidad delante de Dios. Y si encuentras que hay en ti espíritu de contención, de discusión, de arrogancia, de división, reprenderlo en el nombre de Jesús y corregirlo. Y trabajar en el interior de tu alma para ser instrumento de paz y de reconciliación, porque esa es la manera digna de andar ante los ojos de Dios, porque así se conducen, porque es la vocación de los llamados. Pablo y Juan Marcos tuvieron en determinados momentos desacuerdos e incluso llegaron a tomar caminos distintos. Pero lo que yo no veo en la Biblia es que ellos rompieron, porque después Pablo dice: mandadme a Juan Marcos. Uno tiene que crecer en las relaciones interpersonales también, y tiene que crecer como iglesia en este sentido. Pablo en el verso 11 le declara a los santos y fieles de Éfeso que el mismo Cristo, que según los versos 7 al 10 fue el que le ha dado la gracia a todos, lo llevó cautivo a la cautividad, bajó a las partes más bajas de la tierra y ascendió a lo alto. Ese Cristo es el mismo que estableció el liderazgo pastoral, los líderes de la iglesia. Si usted va al verso 11 se dará cuenta que está hablando de los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores maestros. Cuando hablo aquí de los apóstoles, hablo del tipo de los 12, ministerio que ya no está vigente en nuestros tiempos. Pablo declara en este versículo el para qué Cristo, como cabeza de la iglesia, constituyó a los distintos líderes y oficiales pastorales y magisteriales de la iglesia. Cristo prescribe en que ellos deben de estar enfocados en una misión específica. ¿Y por qué? ¿Por qué el Señor da la misión en la que se deben de enfocar los apóstoles? Porque es en el ejercicio práctico de esta acción que los creyentes crecen, maduran y se forman para poder andar como es digno de la vocación con que Cristo los llama. Entonces, de alguna manera, los pastores en su ejercicio magisterial, o sea, como maestros, como administradores de la multiforme gracia de Dios, como expositores de la Escritura, son una herramienta de gracia, no para salvación, aclaro, ellos no salvan, sino como maestros, para producir el crecimiento que Dios quiere ver en tu vida y en mi vida y en la vida de la iglesia toda. Recuerde que los pastores fueron puestos para servir. Y dice el versículo número 12 de esta porción de la Biblia. Vamos a leer el 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Número 1, Él mismo constituyó. ¿Quién es el que constituye a los pastores? Dios. Dios es el que llama a los pastores. La iglesia confirma el llamado, pero la iglesia no puede perder de vista que los pastores son gente comisionada por Dios. Por tanto, actúan con la autoridad de Dios, actúan bajo el liderazgo de Dios, actúan como ejecutores de la palabra de Dios y desarrollan su misión por la palabra de Dios,
como quienes han de dar cuentas a Dios y como quienes van a dar cuentas a Dios por sus acciones. Entonces entiende esto, que el pastor lo llama a Dios. Ahora, en el versículo número 12, también dice, a fin de, y apunta a la misión de los pastores. ¿Para qué Dios constituyó a los pastores? Y esto tiene que hacerte pensar. Nosotros estamos en un proceso de reestructuración ministerial y en la implementación de una estrategia y un trabajo de alcance, multiplicación y servicio. Y esto te tiene que hacer pensar, porque de nosotros no estar conscientes de ello, podemos entrar en un estado de rebeldía y por ende caer en un estado de enfrentamiento con Dios mismo. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Pablo declara en este versículo el para qué Cristo, como cabeza de la iglesia, constituyó a los distintos líderes. Y nos da el enfoque del por qué los puso. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar, palabra que significa, que se traduce de la palabra griega catartismo, que significa suficiencia, equipamiento completo, preparación o entrenamiento que califica totalmente. O sea que Dios levantó a los pastores para que estos tomen a los creyentes, los capaciten y los preparen completamente de manera eficaz para que ellos vayan y hagan la obra del ministerio, para que ellos crezcan, para que ellos cumplan la gran comisión. Esa es la razón por la cual aquí estamos inmersos en este programa, donde estamos teniendo los grupos de crecimiento para entrenar a los creyentes para que crezcan espiritualmente en su relación con Dios, se multipliquen en nuevos discípulos al evangelizar y discipular, y en tercer lugar, para que sirvan a Dios y al prójimo según sus dones espirituales en un contexto ministerial. ¿Y por qué hemos creado los grupos de crecimiento? Para cumplir esto, para ayudarte a perfeccionarte, a entrenarte, a darte todos los recursos habidos y por haber para que usted vaya y cumpla la gran comisión. Ese es el rol del pastor. Por eso hacemos lo que Dios manda. Y por eso todo creyente debe de estar vulnerable a esto y responder a esto. Porque responder a eso es responder a la voluntad de Dios. Ese es nuestro caso particular. Otras iglesias tienen su pastor que están con el mismo enfoque de establecer la gran comisión, usando otra estrategia, capacitando de otra manera, e igual dichas iglesias deben de responder, porque los pastores han sido puestos para entrenar, capacitar y equipar a los santos para la obra del ministerio. Y la iglesia tiene que ser celosa de que su pastor esté enfocado 100% en esto, porque es el rol principal. Ahora note que a continuación dice también el versículo número 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Cristo. Si el pastor edifica a los santos, el cuerpo de Cristo se perfecciona. Pero el pastor también trabaja para el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo. O sea que es responsable ante Dios, quien le comisionó, de que el cuerpo de Cristo sea perfeccionado. Y amados hermanos, capacitación y perfección apunta ¿a qué? A crecimiento. A crecimiento espiritual, a crecimiento como discípulos, a crecimiento como siervos. Todos tenemos que estar conscientes de esto. Edificar, oikodomé en griego, construcción, edificar, hacer más acto. Construcción, fortalecimiento. En un entrenamiento que va más allá del sermón, que va más allá del estudio bíblico,
que implique un entrenamiento formal y más profundo para tratar de que usted sea lo más eficaz posible en el ejercicio de la misión. Porque Dios no quiere creyentes mediocres. Dios no quiere creyentes fríos. Dios no quiere creyentes que sean niños. Dios no quiere creyentes débiles. Dios quiere creyentes fuertes. Dios quiere creyentes equipados. Dios quiere creyentes firmes. Dios quiere creyentes comprometidos. Dios quiere creyentes que están sucios de tanto trabajar en la obra. Dios quiere creyentes sudorosos espiritualmente hablando. Dios no quiere una iglesia sentada. Dios quiere una iglesia en acción. Y no en acción el domingo durante los horarios prescritos para las distintas actividades dentro de estas cuatro paredes. No, Dios quiere un pueblo activo en acción las 24 horas del día, ministrando a tiempo y fuera de tiempo, y más cuando sabemos que el fin llega y viene. Pero para ello usted debe de capacitarse, entrenarse, crecer, madurar. Por tanto, usted debe de responder al llamado de la iglesia cuando abre la oportunidad para que usted se capacite y se entrene para ir y ser la persona que Dios quiere que usted sea, ir y responder y vivir la vocación cristiana a la cual fue llamado con la dignidad propia de él. Una vez declarado el enfoque en el verso 13, Pablo pasa a declarar el objetivo por el cual él ha levantado a los pastores, y es que todo creyente llegue a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Por eso cuando hablamos de los grupos de crecimiento en nuestra iglesia, le llamamos grupos de crecimiento porque queremos crecer en tres dimensiones: en nuestra relación con Dios, en evangelismo y discipulado, y en servicio. Pero hay una realidad: usted no va a poder evangelizar, usted no va a poder servir si usted no tiene primero una profunda relación de amor con Dios. La Biblia lo que dice es: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas que pasen con ella serán añadidas. Todo tiene que comenzar con Dios, y Dios tiene que permanecer siempre en el epicentro, en el centro de todas las cosas, en el centro del evangelismo y en el centro del servicio. Tu vida toda tiene que existir para honrar y glorificar a Cristo en todo. En la Biblia encontramos a un Cristo que todo el tiempo predica. Aquí le vemos haciendo discípulos. Encontramos a un Cristo que sana enfermos y hace milagros y echa fuera demonios. Aquí le vemos sirviendo a la gente y que provee alimentos. Pero en la Biblia, antes que todo, tenemos a un Cristo que antes de empezar a hacer todo, pasó 40 días y 40 noches ayunando y orando con Dios. Tenemos a un Cristo que pasaba las noches enteras orando. Tenemos un Cristo que poco antes de la cruz va primero al huerto de Getsemaní. ¿A qué? A orar. Por eso es imprescindible crecer en relación con Dios, crecer como discípulos de Cristo, aprender a multiplicarnos por evangelización y crecer en el servicio, identificar nuestros dones para ponernos en las manos del Dios vivo. ¿Qué cree usted que va a pasar si los pastores, en respuesta al llamado de Dios, empiezan a trabajar en tu vida como ovejas de Cristo para que andes con la dignidad propia con la que fuiste llamado, y usted se convierte en alguien que vive en comunión con Dios profunda, que se multiplica en nuevos discípulos y que además, tras descubrir sus dones, rompe con la comodidad y dice: voy a estar trabajando en la iglesia, aunque sea haciendo lo más mínimo? Grandes cosas de Dios va a hacer. De hecho, esto ya pasó en la Biblia. Si usted lee el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42 en adelante, dice que perseveraban en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones. Lee del verso 47 en adelante y va a decir: y se ganaban el favor, andaban en el favor de Dios y con el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser
salvo. Dios quiere que todo creyente llegue a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Que todo creyente llegue a la perfección, a la medida de Cristo. Hay que crecer y madurar para ser más como Cristo, tener la actitud de Cristo, el carácter de Cristo y la disposición evangelizadora y de servicio de Cristo. Cristo es el modelo perfecto. Todo el tiempo en relación con el Padre, todo el tiempo sirviendo a la gente y todo el tiempo predicando el reino. Por eso le dijo a Pablo, dile esto a la iglesia, que yo he puesto a pastores, evangelistas, profetas, para que equipen a los santos. Para que los santos que vivan en comunión con Dios, se reproduzcan en nuevos creyentes y sirvan a Dios y al prójimo. Terminamos con el verso 14 y dice, y va a dar la razón del por qué debe de ser perfeccionado y entrenado, para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes. O sea que el objetivo de Pablo pasa de dar a conocer el propósito de Dios con todo esto. Que los santos y fieles no sean niños fluctuantes. En otras palabras, vamos a decirlo en términos positivos, que los creyentes sean personas maduras y firmes. Niño fluctuante, ¿qué es? Niño, inmadurez. Fluctuante, que cambia de opinión. No. Que los creyentes sean adultos, maduros y ¿qué? Firmes. Por eso en nuestra iglesia tenemos los grupos de crecimiento. Para ayudarle a usted a desarrollar esa constancia y esa firmeza en Cristo. Y es la centralidad del ministerio. Además se quiere que los santos y fieles sean doctrinalmente firmes y sólidos. Que no se dejen engañar por las doctrinas y enseñanzas cualquiera que aparezcan por ahí. Sino que tengan todas las herramientas para estudiar a profundidad la Escritura y ser creyentes sólidos. Y en último lugar, sino que siguiendo la verdad, por medio de todos estos entrenamientos, que el creyente siga la verdad en amor y experimente ¿qué cosa, mi hermano? Crecimiento. ¿Qué dice ahí? Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Y esto es quién? Jesucristo. De quien todo el cuerpo bien conectado y unido entre sí por toda la coyuntura que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciban su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando todos nos tomamos esto en serio y nos ponemos a merced del ministerio de capacitación ofrecido por los pastores, usted va a empezar a crecer, usted va a empezar a madurar, usted va a pasar de ser de un pasivo en la fe a un activo, de un niño a un adulto. Y entonces así usted estará respondiendo al llamado que hace Pablo, a vivir con la dignidad propia de la vocación que usted fue llamado. Y va a poder vivir el Evangelio de manera plenamente digna. Oro, y es mi oración, que cada uno de ustedes sean motivados a vivir la fe a profundidad. Únase a los grupos de crecimiento, mis hermanos, porque ahí va a poder se va a poder equiparse para ser este hombre, esta mujer que Dios quiere que usted sea. Alguien que crece en su relación con Dios, alguien que se multiplica en nuevos discípulos y alguien que sirve a Dios y al prójimo a través de los dones, independientemente del sexo, la edad o el origen, porque en la obra de Dios hay espacio
y lugar para todos, porque el Espíritu Santo a cada uno nos ha hecho partícipe de sus dones y nos ha hecho partícipe de sus dones para que vayamos y lo pongamos en práctica. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Cultivar ese don, aprender a usar el don y aplicar el don. Que el Señor me les bendiga ricamente y terminamos cantando una última alabanza.